¿Cómo terminaste en la medicina funcional si antes estabas como practicando medicina tradicional y es lo que estudiaste? Bueno, creo que la mayoría de los médicos comenzamos en medicina tradicional porque la universidad nos forma de esa manera. Algunas universidades tienen un enfoque un poco más social o más preventivo que otras universidades. Eso es cierto. Hay universidades que tienen un enfoque mucho más general. Pero lo cierto es que, bueno, cuando uno empieza a estudiar, uno tiene la esperanza de llegar a sanar a alguien o ayudar en la salud de alguien. Pero después en el recorrido te das cuenta de que eso no es tan sencillo, que depende de muchos factores, pero que además no siempre encontrás la respuesta que buscas en la medicina tradicional, me pasó al menos a mí. Y la mayoría de los que buscamos respuesta en la medicina funcional, integrativa y demás, es porque estamos buscando también una respuesta a algo personal que nos ha sucedido y que no hemos encontrado respuesta. Creo que la mayoría de los médicos que hacemos este tipo de medicina no nos ha bastado la respuesta de la medicina tradicional y por eso empezamos a investigar más, a profundizar más, a buscar otra respuesta. Entonces uno termina haciendo otras especialidades, otros cursos, otros diplomados, ¿no? Dependiendo de la formación que cada uno tenga y bueno, ibas descubriendo y te vas quedando en espacios que te dan mejor respuesta. A mí, en mi caso, me dio mucha más respuesta a la medicina integrativa y funcional para lo personal y ahora lo veo también con mis pacientes. Eso está bueno, muy bueno. Y acá, si querés contar, ¿cuál es la experiencia personal que te llevó a querer buscar respuestas más allá o al no encontrar respuesta en la medicina tradicional? Cuando yo ya estaba en la universidad estudiando, la universidad es una universidad muy completa, muy buena, una universidad privada, muy seria. Yo, estando en cuarto año, empezó a tener síntomas de mucho decaimiento y cansancio y también de depresión. No tenía ningún motivo para estar deprimida. Un poco de estrés, sí, estrés bastante por la universidad, pero recuerdo que un profesor se me acerca y me dice, se te nota que tu tiroides está agrandada, ¿no? Yo nunca me había percatado de que tenía el cuello, un bulto en el cuello, nunca me había percatado. Pero este profesor se acerca, un profesor de cirugía, y me cuenta, me dice, hacete ver esa tiroides. Y a mí me cayó un poco la ficha y digo, ¿será que los síntomas que tengo son porque mi tiroides no está funcionando bien? Entonces, bueno, fui a hacerme lo básico que uno hace para una función tiroidea. No tuve mucha suerte cuando fui a consultar con la persona que me tenía que dar algo de respuesta acerca de eso, pero bueno, terminé yendo a un endocrinólogo que me dijo, bueno, esto es solamente una tiroiditis de Hashimoto, toma una levotiroxina, la vas a tomar el resto de tu vida porque esto tiene que ver con algo autoinmune que lo vas a tener siempre y eso va a ser todo. Así que mi pregunta era, ok, esto parece sencillo, es tomar un medicamento que no me va a producir nada, no te va a producir nada, te va a dar más energía, te va a sacar de esos síntomas que tenés y vas a estar muy bien. Bueno, para mí fue sencillo eso durante muchos años digo 15, o sea, muchos años. Ah, un montón. O sea, Yo pensé que fueron había sido muchos. menos. No, fueron muchos años de tomar medicación sin hacer ninguna otra cosa más que tomar la medicación. Okay. Sí iba avanzando con algunas otras cosas porque en el transcurso de ese tiempo y hacer también la residencia, que era también demandaba mucho estrés, la alimentación y el estrés no eran muy buenos. Los médicos somos muy malos pacientes además. Y el estar también en la residencia y después hizo que mi alimentación no fuera completa, no fuera variada. O sea, comer en los hospitales no era lo ideal en una residencia. Pero cuando terminé la residencia decidí que mi alimentación iba a cambiar. Así que yo decidí en ese momento hacer una alimentación que no fuese con algunas grasas saturadas de mala calidad, sacar alimentos procesados. Pero después empecé a quitar carnes, empecé a ser vegetariana. Durante muchos años fui vegetariana en ese tiempo. En el último tiempo también fui sacando otros alimentos de origen animal y bueno, quedé siendo vegana en el último tiempo. Era una alimentación que a mí me encantaba. Yo sentía que mis digestiones eran buenas, pero empecé a tener otros síntomas que no tenían que ver exactamente con mi tiroides solamente, o sea, el cansancio lo tenía y demás. Yo creía que podían ser simplemente algunas carencias alimentarias y nutricionales, pero lo cierto es que empecé a tener otros síntomas que tenían que ver con el síndrome de Sjögren, que es un síndrome de ojo seco, boca seca, dolores articulares, rigidez matinal, o sea, empecé a tener otros
otra sintomatología, y en el contexto de también estas autoinmunes, mi pregunta era ¿por qué, no? ¿Por qué yo comiendo tan bien? O sea, salí de una alimentación que era muy inflamatoria y ahora estoy comiendo una alimentación que no es inflamatoria, entonces ¿por qué me siento como me siento? Y en ese momento es cuando empiezo a profundizar, porque yo no quería seguir despertando autoinmunes, por así decir, y encuentro que ya se estaba hablando desde hacía tiempo en otros lugares acerca de una alimentación realmente antiinflamatoria para las autoinmunes. Entonces me costó mucho aceptar que había una alimentación antiinflamatoria relacionada con las autoinmunes y que incluía las carnes. O sea, me costó mucho tiempo poder volver a incorporarlas. Ahí- Pero eso fue un quiebre que hizo que me diera cuenta, sin lugar a dudas, que mi alimentación no era la ideal para mi patología. Yo no decía que estaba mal mi alimentación, pero sí que no era la indicada para mi Hashimoto y para las autoinmunes que estaban empezando a desarrollarse. Ok, entonces vos te diagnosticaron Hashimoto, 15 años estuviste tomando como la medicación y Exacto. no haciendo otra cosa. ¿Y por qué fue que vos decidiste ser vegetariana? Además de que la universidad como Porque era vegetariana. sí, en la universidad ya de por sí, digamos, nos animaban a ser vegetarianos en la universidad misma, pero después también porque el hospital en donde nosotros comíamos era todos los días carne, de muy mala calidad los cortes, y además de eso era carne y pasta todos los días. Yo asociaba la carne como algo negativo, porque yo estaba todos los días muy inflamada. Lo que no me daba cuenta era que estaba hecho no de buena manera, o sea, no eran buenos cortes, ni tampoco era correcta la cocción, eran cocciones muy inflamatorias, todos eran hechos con pasta, o sea, era una combinación heavy, digamos, era para llenarnos. Claro, Era para barato. llenarnos en la universidad, en la residencia y que estuviéramos satisfechos bastante tiempo en el día. Pero la verdad es que mis digestiones eran muy malas, eran pésimas. Claro, y ahí Y vos yo decidís- asocié en ese momento que era la carne la que más estaba inflamándome. No asocié que era la papa, que era la pasta, o sea, Ok. lo que más me estaba causando, o las harinas y todas las otras cosas que nos daban en ese momento. Bien, entonces ahí decidiste hacerte vegetariana. ¿Cuántos años habían pasado? Y en realidad pasaron 5 o 6 años de recibirme, que estuve ahí en la residencia y demás, y después Ok. ya me volví vegetariana muchos años. Vos fuiste como 7 años. Sí, y como 3 4 años vegana. Así ¿Y que cómo fue el quiebre este que vos decís de como aceptar de, bueno, como tengo esto, la recomendación es otra, es contraria a la que yo creía? lo que pasa es que como médica, o sea, siempre me gusta buscarle como la pata científica, eso, decir, che, ¿por qué yo sentí clínicamente mejoría? ¿Qué es lo que ha pasado clínicamente para que yo me sienta mejor? Así que yo antes de arrancar a hacer cambios alimentarios, siendo vegana y siendo vegetariana y toda la historia, me hice primero una analítica. En la analítica siempre tenía más o menos lo mismo, las carencias nutricionales que me costaba bastante subir a pesar de que me suplementaba, siempre la anemia, siempre la carencia de hierro que me costaba bastante, o sea, siempre tenía que estar suplementándome, el suplemento de hierro me causaba inflamación, me causaba constipación, entonces no tenía una gran adherencia a algunas cosas porque me causaban, el mismo suplemento me causaba alguna intolerancia. Y bueno, y el hecho de que también tenía un colesterol que estaba sumamente alto, con triglicéridos muy altos, o sea, vos pensás que yo en la alimentación tenía también cereales y legumbres en mucha cantidad, porque aparte amaba hacerme las milanesitas que se te ocurran, de soja, de quinoa, o sea, todas las Claro. legumbres a la cual siempre para armarla un poco de harina le metemos, ¿no? Y además es puro carbohidrato. O sea, Era tipo, mucho. tiene más Tiene carbohidrato algunas que. proteínas, porque algunas proteínas también estábamos sumando, pero nunca es la proteína pura que obtenemos en otros alimentos, Ok. como las carnes. De cualquier manera, esto de hacer el análisis previo a arrancar y después esperar y decir, bueno, ok, lo hago 3 meses, porque a mí me da temor esto de tengo colesterol muy alto, si yo meto carne es como el colesterol se me va a ir al más allá. Yo no estaba comiendo huevo y si Ok. meto huevo, el colesterol va a ser una locura. Pero fue una gran sorpresa ver que el laboratorio en 3 meses, o sea, con muy poco tiempo, yo sentí que el cuerpo se desestresaba, que era una alimentación que iba más conmigo, con mi patología que yo tenía, y poder verlo en una analítica, eso fue lo que me convenció.
de que tenía que al Y menos investigar y profundizar. Eso me llevó a estudiar medicina funcional, o sea, buscar otras respuestas, porque eso fue como la punta del ovillo, eso fue el comienzo, claro. digamos. Y esto, vos, ¿de dónde sacaste que tenías que comer carne y cómo fue la parte psicológica? Porque yo también fui vegetariana y cuando arranqué a comer carne otra vez fue como choqueante el Heavy, ir a es la heavy. carnicería, al ver los Sí, no, cadáveres al colgados. principio no lo hacía yo, al Ok. principio lo hacían en casa, no era yo la que lo cocinaba. Igual al comienzo fue difícil, muy difícil, porque claro, los protocolos autoinmunes, yo intenté adaptarlos, los protocolos autoinmunes, leía a Amy Meyers, que es una de las grandes médicas que hablan sobre las autoinmunes y demás. Ella explicaba que el protocolo autoinmune sí teníamos que meter carne, no solamente porque era, digamos, antiinflamatorio para las autoinmunes, digamos, y demás, sino porque además teníamos que quitar bastantes cosas y nos quedábamos con muy poco. Yo intenté adaptar el protocolo autoinmune a una mirada vegetariana. O sea, no lo pude sostener nada porque, claro, no me quedaba nada. Realmente no me quedaba muy poco alimento, yo pasaba hambre y no quería pasar hambre. Además, no me parecía sostenible en el tiempo. Claro, entonces no El fue hacer como un algo tan... proceso como bueno, lo intento y ya fue como intentaste antes ser Intenté, mantenerlo. y exactamente, yo dije, "Ay, Claro, yo de acá no salgo porque este es un lugar que yo me sentía cómoda. Yo me sentía claro, muy cómoda, pero me daba cuenta que había cosas que faltaban. claro. Y una vez que yo decidí, dije, ok, tengo que empezar. Lo primero y lo menos difícil fue sumar un pescado. O sea, primero sumé pescado, después sumé algo de pollo y por último, lo último que metí fue la carne. ¿Y cómo más allá de los análisis que viste como un resultado real, cómo fue, si quieres tomar tranquila, después seguimos, más allá de los resultados que de 3 meses hubo un gran cambio, ¿cómo fue que vos te sentiste? El nivel de energía fue otro. Yo no me había dado cuenta en realidad que no tenía energía, pero yo estaba acostumbrada después de tanto tiempo a que mi energía era X, que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Pensamos de que, bueno, nuestra energía es tal, estamos adaptados a levantarnos y tener cierto nivel de energía, a que a lo largo del día vamos perdiendo energía, pero lo justificamos porque hicimos esto. Te acostumbras a estar mal. Y nos adaptamos a eso, claro, es como el anémico crónico. Siempre pongo como el Claro. ejemplo, ¿no? El anémico crónico muchas veces dice, bueno, pero este hematocrito bajo lo he tenido siempre. Entonces yo no siento baja energía. Pero cuando uno empieza a trabajar para mejorar esas analíticas, pero que directamente impactan en el nivel de energía, dice, no sabes, ahora vuelo. Claro, es que yo estaba acostumbrada a otro nivel de energía y a regirme por el nivel de energía que me daba la levotiroxina. Entonces, yo sentía de que, ok, la levotiroxina no debe estar haciéndome efecto. O sea, debe ser que no estoy absorbiéndola bien, algo. Siempre era en torno del medicamento, no me planteaba otra cosa fuera del medicamento. Y el nivel de energía era siempre, bueno, es mi tiroides. Yo estoy cansada, bueno, pero es que yo tengo hipotiroidismo. Y se me cae el pelo, pero bueno, es que yo tengo... Siempre la justificación estaba por una patología ya diagnosticada, no porque hubiera otras cosas que yo me faltaba observar. Entonces, lo principal fue el cambio de energía. Yo igual quiero rescatar esto de que cuando nosotros hablamos de alimentación, la alimentación es tan particular como lo somos nosotros de particulares, porque puede haber situaciones muy personales que hacen que nosotros tengamos mejores o peores tolerancias a diferentes alimentos. Okay. No es que cualquier paciente que entre a tu consultorio vos le decís tenés que comer carne. No, y de hecho soy muy respetuosa de las elecciones del paciente, pero por ejemplo, sin ir más lejos, ayer tuve una paciente que tiene un hipotiroidismo, tiene un Hashimoto, tiene anticuerpos sumamente elevados y ella está muy deseosa de trabajar su salud. Pero ahí está en que ella es vegetariana desde hace muchos años, tiene muchas alergias, tiene intolerancias alimentarias, o sea, hay un montón de cosas para acomodar. Y bueno, ahí también está en que uno le dé todas las herramientas para que pueda elegir mejor, pero la elección siempre es de la persona. En el caso de las autoinmunes puntualmente, yo siempre les digo, mira, gluten, habría que sacar el gluten. A mí nunca me habían dicho que yo tenía que dejar el gluten. Tengo una madre celíaca a todo esto, pero nunca nadie me dijo tenés que sacar el gluten. Entonces para mí era, ok, consumo gluten, consumo lácteos, consumo azúcares, todas cosas que son bastante inflamatorias para la tiroides, para las autoinmunes en realidad, no para la tiroides. Entonces vos pasaste de tener la misma autoinmune que de Hashimoto y antes de la medicina, como con la medicina tradicional, solamente era la levotiroxina y todo rodeaba en torno a eso. Y después cuando empezaste, o sea, cuando estudiaste medicina funcional, ¿cómo fue el cambio? ¿Qué cosas te diste cuenta que tenías que cambiar además de Yo me di cuenta que quedaba muy corta con la levotiroxina.
O sea, porque claro, si yo estaba cansada, subía la dosis de la levotiroxina, me hacía análisis, ajustaba la dosis. A veces no era necesario ajustar la dosis, porque a veces me sorprendía. Yo decía, estoy tan cansada, pero iba a ver mis estudios y mis analíticas no estaban mal. Entonces decís, ¿cómo puede ser que tenga de dónde vienen estos síntomas? Entonces, porque entonces no es la tiroides. Entonces uno empieza a dudar, porque decís, entonces no es mi tiroides lo que me está dando este cansancio. Y en realidad, en parte, sí lo era de una tiroides que está ahí en la lucha, ¿no? Y una levotiroxina una medicación que no siempre es suficiente para suplir las necesidades del cuerpo y para que mis mitocondrias puedan funcionar bien. Ahí empecé a darme cuenta de que para tener buena energía, que el cabello no se me caiga y toda la historia de los síntomas que siempre tenemos, como neblina mental y demás, pasaba a un segundo plano. No digo que con esto que uno va a dejar la medicación, pues si mi tiroides no funciona, yo necesito darle al cuerpo esa hormona indispensable y suplirla. El tema es cuando nos quedamos solamente con el medicamento. Entonces ahí fue, ok, tengo que mejorar mi alimentación, quitando las cosas más inflamatorias, pero además eso me va a permitir desinflamar intestino y absorber mejor nutrientes. Si sumo mejores nutrientes, mi tiroides va a tener mejor materia prima para generar mejor hormona tiroidea. Le voy dando chance. Por otro lado, también si tengo bien el intestino, tal vez necesite menos dosis de medicación, porque al absorber mejor, la dosis está entrando en mejor calidad, entonces necesito tal vez menos. Además de eso, el descanso, o sea, que es importantísimo la gestión del estrés y el descanso, y sobre todo para la tiroides, porque, bueno, la tiroides es una glándula que se estresa muchísimo y eso era algo que yo tampoco tenía en cuenta. O sea, si me preguntas, ¿y entonces por qué empezó tu Hashimoto? ¿De dónde viene? Creo que en gran parte, muchas veces las autoinmunes están marcadas en algunos genes, pero lo que hacemos a lo largo de los años y sobre todo cuando estamos muy estresados puede hacer que desencadene más rápido o que se empiece a expresar ciertos genes más rápido, y no solamente con las autoinmunes, con cualquier otra patología. ¿Qué sentís que es lo que te llevó a no me quedo con lo que me dicen y busco más allá? Porque hay miles de personas que quizás nos están viendo, qué sé yo, que es como que se quedan con lo que le dice el médico y es como, bueno, ya tengo esta etiqueta, tengo Hashimoto y lo voy a tener toda mi vida y no hay solución. Como, ¿qué mensaje le darías a esas personas que fue lo que a vos te inspiró como a buscar más allá? Creo que lo primero es que cuando uno tiene un diagnóstico es desesperanzador, porque te dicen esto lo vas a tener toda tu vida y vas a tener que tomar un medicamento. Uno puede tener dos posturas, la postura cómoda de, bueno, tomo el medicamento y ya está. Total, este medicamento no me va a pasar nada, como si el medicamento fuera inocuo. Los medicamentos nunca son inocuos, siempre tienen sus efectos colaterales, ¿no? Pero más allá de eso, creo que lo más importante es entender de que sí podemos tener mejor salud a pesar de tener un diagnóstico y que el diagnóstico no nos identifica como personas. Simplemente algo que puede estar momentáneamente. Y si lo pensamos de esa manera, entonces siempre estamos en la búsqueda de sentirnos mejor y trabajar por nuestra salud. No rendirnos ante el diagnóstico, ¿no? Claro, buscar Pero bueno, profesionales yo creo que puedan hoy como... en día el pensamiento tanto del paciente y de los médicos, aunque el paciente está cambiando mucho más rápido que el pensamiento que el médico, hoy por hoy. O sea, el paciente viene con una exigencia porque viene con la lectura y con la comprensión de que hay otras cosas. O sea, viene despierto, está despertando. No sé si en realidad en todos los consultorios los médicos estamos despertando a la par que los pacientes, como para darle la respuesta que vienen a buscar. Claro, es como tenés que ir al profesional que sea A veces es funcional o muy que difícil sea... porque decís, ¿a qué especialidad voy? Guarda que dentro de la medicina convencional tengo colegas que son muy responsables, muy buenos. O sea, estoy pensando ahora en una médica endocrinóloga convencional que es, digamos, hace una medicina muy completa, que ve mucho más. Ella no tiene el título de medicina funcional, pero te puedo asegurar que hace porque Claro. realmente tiene esta visión y ojalá que, no importa el título que uno tenga de especialidad, pero que uno pueda mirar un poco más allá, que uno pueda dedicarle más tiempo al paciente, porque eso es lo que nos da más herramientas también para poderlo ayudar, y que no nos quedemos con simplemente un tratamiento médico, sino que vayamos a todas las herramientas que tenemos a nuestro favor, que es hábitos, trabajar hábitos.